Y usted dirá, otra vez hablando de este tema, y lamentablemente tenemos que volver a hablar de este tema porque se vuelve a reiterar. Otra vez arroz, otra vez pararon. Dos corredores, los 20 y los 50. Esto significa que casi 100.000 se quedan a pie. Y no es que no están cobrando el sueldo, ni una hora de atraso. Usted dice, bueno, pobre muchacho, hace 10 días que no le tenía que haber pagado el sueldo y no se lo depositaron. Entonces han llegado a tomar esta medida extrema, habida cuenta de que, como todos, tenemos que pagar los gastos corrientes del mes y el... No, el sueldo está absolutamente pagado. Pero siempre parece haber algún motivo. La camisa celeste, que no la renovaron, las medias azules, el baño químico, siempre hay algún motivo por el cual... En este caso parece que ya nada lo justificaba y era la interna gremial, porque va a haber elecciones en la UTA. Esto salió a blanquear después inclusive Peñalosa, que es el secretario general del sindicato de los choferes de colectivos. Nos acompaña Mariano Albrisi, que es abogado laboralista. ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Y la gran pregunta es quién le pone el cascabel al gato, porque la gente se cansa de esto. Y la gente se pregunta además, ¿esto ocurre en cualquier lugar del mundo? Digamos, en Europa, en Estados Unidos, en otros países. ¿Ocurre lo mismo? ¿Se puede tomar una medida de esta naturaleza sin avisarle a nadie, dejar a la gente a pie? ¿No? Definitivamente en nuestro país, o puntualmente en nuestra provincia, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Se han hecho intentos legislativos desde principio de año hasta la fecha, primero impulsados por el bloque oficialista del gobierno provincial, ahora reimpulsado por el defensor del pueblo, el señor De Cara. Todos han tenido la resistencia desde la parte sindical al decir que se limita o restringe el derecho constitucional de huelga. Respecto a lo que vos me preguntas, ¿qué sucede en otros países? Y sin perjuicio de que las comparaciones son odiosas, pero es bueno tomar ejemplos en la medida que coadyuven a la mejora de estas situaciones. Yo voy a plantear, por ejemplo, en Europa el caso de Alemania, que si bien el derecho de huelga no está consagrado en la Constitución Nacional. ¿En Alemania no? En Alemania no está consagrado expresamente en la Constitución. Se toma el derecho de huelga y se lo reconoce por un criterio jurisprudencial. De ahí se parten las bases. Y las bases son muy claras, o sea, todo aquel sindicato que quiera pugnar o reivindicar derechos, protestas involucradas por sus sectores, tienen la obligación de preavisar. Ese preaviso no puede ser inferior a los 5 días hábiles y basta a los 30 días hábiles. 5 días hábiles. O sea, 5 días hábiles antes de tomar una medida, tienen que avisar a la población para que estén alerta y sepan de qué manera van a llegar a su trabajo, al hospital, a la escuela o donde fuere. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Italia, lo mismo sucede en Francia. No solo con el transporte, sino con cualquier actividad. Con cualquier actividad. Con cualquier actividad tienen la obligación del preaviso. Con ese preaviso, ¿qué se logra? Orden, que la administración pueda, fundamentalmente la administración y los usuarios, estén alertas a que tal día, a tal fecha, en tales horarios, en tales cuadras, porque también se designa el ámbito territorial en el que se va a desenvolver la medida, va a estar parado el transporte público, la educación, la protesta, el piquete, lo que sea. Entonces el usuario tiene la posibilidad de prever esa cuestión y la administración de paliar o dar una solución alternativa al conflicto. Tengo entendido que en Alemania además los días de paro no se le pagan, o sea, la patronal no le termina pagando a los que pararon. Si decidiste parar, no trabajaste, tenés derecho a parar, pero no te vamos a pagar el sueldo ese día. A ver, Alemania tiene una particularidad que los sindicatos, muy diferentes a lo que son los sindicatos acá en Argentina, realmente reivindican o luchan o pugnan por los verdaderos y auténticos derechos laborales. No mezclan cuestiones políticas, como sucede lamentablemente acá. No lo utilizan a las medidas de acción directa como extorsivas, como ideologizadas, como sucede acá. La particularidad que tienen los sindicatos en Alemania es que crean un fondo de huelga. Ese fondo de huelga, que lo administra y lo sustenta el propio sindicato, tiene por finalidad la de, ante el trabajador que adherido sufre el descuento de sus salarios, ese fondo de huelga sale del sindicato y compensa al trabajador.
Yo acá creo que... De allí sale el dinero, De ahí digamos. sale el Acá se dinero. termina por lo general negociando. Si tiene poder de punch el sindicato en cuestión, Sí. termina negociando con la patronal después de 3 o 4 días de paro. Bueno, y además queremos que no nos descuente los días, porque si no, volvemos a las medidas de fuerza y terminan, por lo general, la patronal, para descomprimir esa situación tensa a nivel social, termina cediendo ante estos reclamos en muchas oportunidades, ¿no? Sí, yo particularmente no veo o he visto muy pocas, escasas, responsabilidades, ya sea desde el punto de vista colectivo o desde el punto de vista individual al trabajador, de algún tipo de reprimenda o sanción por el no acatamiento de una conciliación obligatoria, de un arbitraje obligatorio. Ya vamos a ir a la conciliación, que es otro tema que Perfecto, a la gente no le cierra. perfecto. ¿Para qué existe la ilegalidad o la conciliación obligatoria si después la cosa Exacto. sigue como está, ¿no? Ahora, ¿hay derecho realmente a parar y a no parar en otros países? Digamos, el tema de decir, che, te invito a que, vamos a tomar una medida de fuerza, te invito a que lo hagas. Ahora, si no lo haces, yo puedo trabajar. Acá no. Si vos lo haces, yo te apedreo el colectivo, digamos. Si vos Exacto. salís a laburar, te apedreo el colectivo, te obligamos a parar. El derecho a parar, quiero diferenciar la palabra de parar porque la identifico siempre con huelga y son diferentes técnicamente hablando. Pero bueno, desde el punto de vista criollo, por así decirlo, sí, ahí está el derecho a parar respetando las pautas, las regulaciones que en materia de huelga establecen, ya sea la Constitución donde está establecida, ya sea la jurisprudencia en donde no está establecida, pero nadie, ningún sindicato va a obligar o a coaccionar a un trabajador que no quiere adherir a la medida a que se adhiera. Eso no existe. No. Allá no existe y está muy bien regulado y incluso están sancionados aquellas prácticas tendientes a coaccionar al trabajador que no quiere adherirse a la medida. Con respecto a las autoridades de aplicación, digamos, acá se le paga el sueldo a un montón de gente en el Ministerio de Trabajo, en la justicia laboral, hay auditorías, hay sindicaturas, y uno dice, ¿y a quién defienden en definitiva? A ver, ¿por qué si se declara una ilegalidad, la ilegalidad de un paro, o si se declara una conciliación obligatoria, inmediatamente no cesa el paro, digamos? ¿No debiera ser así? Debiera ser así. Lo que pasa es que hay dos tesis respecto a lo que es la ilegalidad del paro. La tesis mayoritaria dice que está prohibida declarar la ilegalidad del paro y la tesis que dice que en virtud del poder de policía que tienen las provincias se puede declarar la ilegalidad del paro. Pero sea declarado ilegal el paro, sea o no acatada la medida o la resolución o el laudo que puso fin al conflicto y no es respetado y continúa la medida de acción directa, no hay ninguna consecuencia jamás. Si se disponen despidos, luego se reinstalan esos despidos. Si se disponen descuentos, luego se logra el reembolso de ese dinero. Nunca hay una solución, al menos en la provincia de Córdoba no hay solución a ese aspecto. Es complicado el tema, ¿no? Es un Y tema uno dice, difícil. ¿quién le termina poniendo...? De acuerdo entonces al poder que tenga esa actividad, ese gremio, es lo que en definitiva terminan haciendo, por supuesto. ¿no? ¿A dónde llegan? Por supuesto. Hay quienes no pueden ni siquiera discutir una paritaria para compensar los índices de inflación y hay otros que con mucho poder logran muy buenos aumentos de sueldo, cobran al día y después siguen tomando medidas. Bueno, a ver, tenemos el caso de los empleados de comercio. Yo no recuerdo una huelga o una manifestación de los empleados de comercio. Las diferencias, las dirimencias las definen en paritarias, se conforman y se respetan. Pero comercio, si bien es un gremio numeroso, no tiene el poder que puede llegar a tener un gremio como camioneros, por dar un ejemplo simplemente, que camioneros tiene un poder, no quiero llamarlo de extorsión, pero sí de injerencia en la vida social de los argentinos que hace parar a todas las actividades. Todo. Porque junto a los camiones paran los peajes además, ¿no? Exacto. Junto con el mismo gremio y entonces no se moviliza nada en la Argentina. Exacto. Y se complica. Exacto. El último planteo guarda relación con el tema de por qué no es tomado como un servicio indispensable ya el transporte, ¿no? Vos fijate lo que decía la gente allí recién cuando pasamos nosotros en la introducción a este tema. Dice, yo iba a cobrar el seguro de desempleo porque hace un mes y medio que estoy desempleado. O sea, el tipo se quedó sin laburo y va a la ANSES a hacer un trámite. Y estos otros buenos muchachos que tienen laburo, que le garantizan el laburo a rajatabla, se funde la empresa en la que están trabajando y los toma la otra empresa con toda la antigüedad. O sea, tienen más garantías que otros y sin embargo lo hacen. El planteo es ese, ¿no? El planteo es por qué no se toma esto ya como un servicio básico. ¿Quién dice sí o no? A ver,
Hay una ley que es la 25.877, que es la que reglamenta el derecho de huelga, que está en la Constitución Nacional en el 14 bis. Ahí se definen cuáles son los servicios esenciales y esa definición está tomada por una aplicación que hace de una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, desde Ginebra... Regulan Córdoba, digamos. Regulan Córdoba el país, ese es mi criterio, por supuesto. Los servicios esenciales que están estipulados taxativamente y son restrictivos, o sea, no se pueden aplicar más. Son los servicios hospitalarios, salud, sanitarios, producción y distribución de agua, energía eléctrica, gas y el control de tráfico aéreo. Toda inclusión que se deba o pueda hacer a esa categoría de servicios esenciales se tiene que hacer a través de una comisión de garantías que es de imposible tramitación. El servicio público de transporte para la OIT no es un servicio esencial. La educación para la OIT no es un servicio esencial. Claro. Habría que preguntarle a la gente que... Claro, lo que pasa es que allá no hay un paro cada 6 años. Acá que los muchachos a cada rato paran, realmente se complica. Mariano, ha sido un gusto tenerte. Muchas Igualmente, gracias por conversar un ratito con nosotros de este tema. Nos vamos al corte. Cuando nos reencontremos vamos a hablar del nuevo Código de Convivencia aquí en la ciudad de Córdoba. No se vayan.